Bueno, entonces estamos en que Lamarr asume el poder como presidente de la Junta de Gobierno, encargada a su vez de las tareas ejecutivas por parte del Congreso Constituyente. Ya en esos momentos, entonces, San Martín ya no está en el Perú porque ha delegado el poder y Bolívar tampoco, todavía no llega. El objetivo de esa Junta de Gobierno encabezada por Lamarr, que va a gobernar entre el año 22 y el año 23, va a ser básicamente terminar con el poder militar de los españoles que se encuentran en la Sierra Sur del Perú. Van a iniciar una primera campaña militar conocida como la campaña de puertos intermedios, que va a ser un fracaso. O sea, van a intentar atacar a los españoles llevando un ejército por mar hasta la zona de Moquegua, la costa de Arequipa, y desde ahí avanzar a la sierra, pero van a ser derrotados tanto en Torata como en Moquegua. Ese fracaso militar va a llevar a que un sector del ejército peruano dirigido por el general Ribagüero presionen al Congreso, ¿no?, a través de la figura del general Santa Cruz para que Ribagüero sea nombrado como presidente y desconozca en este caso el poder de la Junta de Gobierno. Esa presión va a tener efecto y el Congreso va a nombrar en este caso a Ribagüero como presidente. Pero en la medida en que es un acto ilegal, se conoce como el motín de Balconcillo. Es el primer golpe de Estado de la historia del Perú. Se inicia entonces el gobierno de José de la Riva Agüero, que va a ser un gobierno breve. Es un gobierno que va de febrero a junio del año 23. Igual que lo había hecho Lamarr, él va a intentar expulsar a los españoles en lo que se conoce como la segunda campaña de los puertos intermedios, que igualmente va a fracasar, lo cual además estaba demostrando que los españoles estaban en una posición militar bastante sólida, bastante sólida. Contaban con recursos, contaban con el apoyo de la población indígena, contaban con el apoyo de los criollos de esas regiones, etc. Ese fracaso militar de alguna manera también va a debilitar la figura de, en este caso, Ribagüero. A pesar de eso, Ribagüero va a realizar algunas obras importantes durante esos meses que estuvo en el poder. Por ejemplo, va a concretar el primer empréstito, ¿no?, del Estado peruano, es decir, el primer préstamo que va a permitir de alguna manera contar con recursos económicos importantes. Va a reorganizar la Marina, ¿no?, ya que hasta esos momentos la Marina peruana era prácticamente inexistente. Pero ya en esos momentos, los enviados, en este caso de Bolívar, están haciendo ciertos contactos con la élite criolla limeña. Es así entonces que el Congreso va a destituir a Ribagüero y va a nombrar a Torretagle como nuevo presidente. ¿Qué es lo que va a hacer Ribagüero? Ribagüero se va a refugiar en Trujillo. En esos momentos también va a llegar un primer contingente de tropas de Bolívar dirigidas por Sucre que van a apoyar a Torretagle. Con lo cual la situación en el Perú va a ser aún más caótica. ¿Por qué? Porque hay como 3 gobiernos en el Perú en un mismo momento. Por un lado está aquí en Lima, Torretagle, con el apoyo de sectores criollos y con el apoyo de las tropas enviadas por Bolívar al mando de Sucre y con el apoyo del Congreso. En Trujillo está Ribagüero, con el apoyo de otro sector del ejército, de otro sector de la élite criolla, y en el Cusco está el virrey La Serna con los españoles, con el apoyo de otros criollos, con un sector también de la población indígena. Entonces hay como 3 gobiernos simultáneos en esos momentos. Incluso Ribagüero va a intentar negociar, va a intentar conversaciones con el virrey La Serna. Para él en realidad lo que estaba ocurriendo era una invasión extranjera por parte de las tropas de la Gran Colombia. Entonces la situación es bastante compleja en esos momentos. Pero en situaciones complejas finalmente todo se define en términos de quién tiene el poder militar. Y el poder militar en esos momentos está en manos de las tropas de la Gran Colombia. Sucre en el Perú va a iniciar los preparativos para la llegada de Bolívar y Bolívar llega a fines del año 23. Logran apresar a Ribagüero, el cual es expatriado. Torretagle se siente usado por las tropas de la Gran Colombia, así que se refugia en el Real Felipe, donde un contingente de españoles había quedado al mando del general Rodil, para que vean que la situación es más compleja todavía,
Y en ese escenario es que Bolívar asume poderes de dictador supremo, es decir, poderes totales. Inmediatamente Bolívar inicia los preparativos para lo que se conoce como la dictadura bolivariana o el gobierno de Bolívar en el Perú, que vamos a ver dentro de un momento. Bueno, continuando con la explicación acerca del proceso de independencia. Estamos en que el fines del año 1823 Bolívar está en el territorio peruano, ¿no? Ha llegado al territorio peruano y ha asumido el cargo de dictador supremo del Perú. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó antes de ese año 23 con Bolívar? Y en ese sentido hay que remontarnos al año 1816. El año 1816, Bolívar es encargado en el Congreso de Angostura de iniciar campañas militares para expulsar a los españoles de la parte sur del continente. Es así que entre 1816 y 1822, Bolívar va a lograr importantes victorias militares contra los españoles. La batalla de Boyacá, la batalla de Carabobo y la batalla de Pichincha son tal vez las tres más importantes en las cuales se logra la independencia de Colombia, Venezuela y Ecuador en la actualidad. En esos momentos, al liberar esos territorios, lo que Bolívar va a crear es Colombia. ¿Ya? Colombia. No la Gran Colombia, como muchas veces se dice. La Gran Colombia en realidad es un término que se crea mucho después para diferenciar esta Colombia, que incluía lo que actualmente es Venezuela, Colombia y Ecuador, de la Colombia que surge después del año 30, que es la Colombia que incluye la Colombia actual. Esto parece un enredo, pero no lo es. O sea, la idea aquí es que lo que va a crear Bolívar en ese primer momento es una entidad política llamada Colombia, que incluye los actuales territorios de Venezuela, Ecuador y la propia Colombia. El año 22, Bolívar llega a Guayaquil. Y estando en Guayaquil, es que justamente se produce la entrevista con San Martín, de la cual ya hemos hablado. Una vez que San Martín se retira del territorio peruano, él manda a Sucre para preparar su llegada. Y él llega a fines del año 23 a Lima. Y ya para el año 24 está investido de plenos poderes dictatoriales que los va a ejercer hasta el año 26. Eso es lo que se conoce como la dictadura de Bolívar. ¿Qué es lo que hace durante esos años? En primer lugar, inicia los preparativos para formar un ejército que enfrente a los españoles. Y luego, a mediados y a fines del año 24, se producen lo que se conoce como las batallas de Junín y Ayacucho, en las cuales finalmente los españoles son derrotados. Como parte de su obra administrativa, gubernativa, es por ejemplo que el año 25 se crea Bolivia, con lo cual el Perú es dividido. Luego se convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá. Bolívar tiene la idea de unir, ¿no?, una serie de naciones, desde México hasta Chile, pero ese proyecto fracasa, sobre todo por la oposición de Argentina o del propio México. Intenta otro proceso de unión mucho más pequeño, que es la llamada Federación de los Andes, ¿no?, que incluía a Colombia, Perú y Bolivia, también fracasa. Luego promulga el año 1826 la llamada Constitución Vitalicia, ¿no?, en la cual, entre otras cosas, se establecen medidas, por ejemplo, mucho más liberales. ¿Ya? También es una época en la cual se va a restablecer el tributo indígena, pero con otro nombre, se le va a llamar contribución indígena. Se va a realizar un segundo empréstito, pero finalmente Bolívar va a tener que retirarse del Perú, fundamentalmente porque le va a llegar información de que en Colombia hay en realidad intentos de sublevarse contra su poder. Entonces, él sale del Perú y, como sabemos, pues no va a retornar. El gobierno queda en manos del general Santa Cruz, el cual va a organizar una primera elección que se dé el año 1827, en la cual va a salir elegido el general Lamar, que se va a convertir de esa forma en el primer presidente constitucional del Perú. Para ese momento, el proceso de independencia había culminado. Gracias.